¿Quién es sabio para entender las misericordias del Señor? Con esta pregunta termina el Salmo 107. Después de describir mares embravecidos, hombres desesperados, cambios en la creación y la intervención poderosa de Dios, el salmista no pregunta algo así como ¿quién entiende cómo funciona la vida? Su pregunta es ¿quién entiende las misericordias del Señor? Y es que el problema del ser humano cuando enfrenta dificultades no es solamente la dificultad en sí misma, sino la interpretación que se hace de esas dificultades. El Salmo de hoy nos enseña que la verdadera sabiduría consiste en aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Salmo 107, versículos del 23 al 43. Se hicieron a la mar en sus barcos, para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Habló Dios y se levantó un viento tormentoso que encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les sirvió toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron, y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los líderes. Dios convirtió los ríos en desiertos, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa, por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en estanques de agua, la tierra seca en manantiales. Hizo establecer allí a los hambrientos, y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se hicieron muy numerosos, y no dejó que menguaran sus rebaños. Pero si merman y son humillados, es por la opresión, la maldad y la aflicción. Dios cubre de desprecio a los nobles y los hace vagar por desiertos sin senderos, pero a los necesitados los saca de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaños. Los rectos lo verán y se alegrarán, pero todos los malvados serán acallados. Quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. En esta sección encontramos a unos marineros con mucha experiencia. Eran hombres expertos en el mar. Es obvio que sabían navegar, pero llegó una tormenta que superó sus capacidades. Literalmente el texto dice que de nada les sirvió toda su pericia. El punto no es que estos marineros fueran unos incompetentes o que fueran tontos. El punto es que eran limitados. Como seres humanos, debemos reconocer que cualquiera que sean nuestra área de experiencia, llegará un momento en que nos veremos rebasados. Esto nos enseña una gran verdad. El ser humano no fue creado para vivir independientemente de Dios. Nuestra autosuficiencia se derrumba cuando enfrentamos algo que no podemos controlar. Por eso la sabiduría comienza cuando dejamos de pensar que podemos manejarlo todo, que podemos controlarlo todo y reconocemos que necesitamos al Dios que sostiene todas las cosas. La humildad no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar correctamente acerca de quiénes somos delante de Dios.
Somos seres limitados ante un Dios infinito. Los marineros, según el texto que leímos, no son salvados por su habilidad, sino por la intervención de Dios. Ellos claman y Dios responde. Dios calma la tempestad y los lleva al puerto seguro. Y ellos pueden ver la bondad de Dios en sus propias circunstancias. Una persona que ha cerrado sus ojos y que ha cerrado también su corazón para no reconocer la bondad de Dios, puede experimentar esa bondad todos los días, pero atribuirla a su suerte, atribuirla al azar o atribuirla a su propio esfuerzo. Pero aquel que es sabio puede reconocer genuinamente que todo lo que sucede a su alrededor está bajo la misericordia del Señor. La sabiduría no consiste solamente entonces en observar las obras que Dios hace, sino en reconocer la grandeza del Dios que hace esas obras. El Salmo también muestra que Dios puede cambiar completamente las circunstancias. Puede transformar ríos en desiertos, puede hacer brotar vida donde no hay esperanza y puede levantar al necesitado. Y esto es así porque Dios no está sujeto a las condiciones humanas, sino que Él gobierna sobre ellas. Las personas sabias no se acercan a Dios exigiendo que Él se ajuste a sus planes. Las personas sabias reconocen que Dios es el Creador y que su voluntad debe prevalecer por encima de nuestros propios deseos. No adoramos porque entendemos todos los caminos de Dios, sino que adoramos porque sabemos quién es Él. El cristianismo no promete que tendremos todas las respuestas, sino que nos llama a confiar en aquel que sí las tiene, y ese es Dios. Como dijimos al principio, este salmo, el Salmo 107, en la versión Reina Valera, termina con una pregunta. ¿Quién es sabio para entender las misericordias del Señor? Y la respuesta del Salmo es que el sabio que entiende las misericordias del Señor reconoce primeramente su limitación delante de Dios. También reconoce que Dios actúa con bondad en medio de sus circunstancias. Por último, reconoce que no tiene todas las respuestas, pero confía en el Dios que sí las tiene. Y la mayor misericordia que debemos reconocer es que Dios no solamente calma las tormentas. La mayor misericordia no es solamente que Dios está por encima de nuestras habilidades. La mayor misericordia es que Él vino en la persona de Cristo para rescatar pecadores y llevarnos al puerto seguro de su amor. Te invito a que oremos. Padre, que cuando nuestras circunstancias nos rebasen, nos permita seguir confiando en ti. Y aunque no tengamos todas las respuestas, Señor, permite que sometamos nuestra voluntad con gozo, con alegría ante ti. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Amigos, muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos el día de mañana para un siguiente devocional. Que Dios te bendiga y que tengas un extraordinario día.